Muy buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien y les deseo lo mejor. Vamos a ver la primera parte de lo que será el tema liberalismo, en este caso económico. La segunda mitad lo veremos la siguiente semana. Y luego hoy veremos tres puntos, tres temas, o al menos tres unidades, ¿no? Tenemos la tabla de contenidos. Primero veremos los postulados del liberalismo, luego qué significa el liberalismo económico. Y en tercer lugar, el proteccionismo versus el librecambismo. ¿Cuáles son las posturas, los postulados de cada uno de estos y además en qué contexto se realizan? Entonces vamos a posicionarnos, vamos a ubicarnos en el tiempo, a contextualizarlo, ya que para el siglo XVII, 1600, 1650, las monarquías europeas habían acrecentado su poder despótico, ¿no? Como producto, entre otros factores, de la acumulación de riquezas, ¿no? Que provenía de las colonias. Entonces, se hicieron cada vez más fuertes. Esta forma de gobierno, denominada absolutismo, tuvo su mayor expresión en la filosofía de Thomas Hobbes y su obra El Leviatán, y en la afirmación, además de Luis XIV, rey de Francia, ante el Parlamento cuando dijo: el Estado soy yo. ¿Sí? Su nieto es el que va a ser eh, derrocado durante la Revolución Francesa. Durante este mismo periodo, ¿no? El denominado que era de la razón, la ilustración, hubo grandes avances científicos e intelectuales, por ejemplo, con Newton, por ejemplo, Pascal, Leibniz, ¿no? Precedidos todos estos por el racionalismo cartesiano, es decir, el de Descartes, que influyeron en el pensamiento del siglo XVIII y estimularon además la búsqueda de la verdad. Y ustedes lo mismo, ustedes lo saben por los conceptos de ilustración, buscaron la verdad a través de la razón y no de los dogmas. ¿No es así? Y los dogmas que tanto habían invadido el mundo durante la Edad Media. Sin embargo, vamos a ver, parte de la alta burguesía, ¿sí? En especial los traficantes esclavos, los que tenían dinero, ¿no? Fueron muy detractores de las nuevas ideas, mientras que elementos de la baja nobleza, el bajo clero, los que no tenían mucho que perder, entre comillas, ¿no? Apoyaron estas ideas. Pero por otra parte, no hay que ignorar tampoco el hecho de que en Inglaterra, antes del absolutismo, ya existía una tradición de parlamentarismo, ¿no? En pocas palabras, él era un gobierno monárquico acompañado de un congreso que limitaba el poder del rey por medio de la Carta Magna, ¿sí? Que entonces las acciones de la monarquía este, eran limitadas para garantizar ciertos derechos individuales de las personas. Es por eso que en ese contexto, ¿sí? Surge el liberalismo como una ideología política y económica que se proponía garantizar para el individuo las libertades fundamentales, por ejemplo, las de conciencia, la libertad de culto, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libre iniciativa individual y la propiedad privada, algunos de los cuales ya conformaban el Estado del derecho inglés. Hay que tener en cuenta que todas estas libertades, perdón, fundamentales, conciencia, culto, reunión, asociación, no las seguimos eh, solicitando hoy en día en nuestra población, en nuestra realidad peruana, no se hace de manera tan evidente. Entonces, no olvidémonos que el liberalismo económico es una doctrina entonces del capitalismo, ¿sí? Que empezó a desarrollarse durante la Ilustración, es verdad, un poco después, pero que acabó siendo completada por Adam Smith y David Ricardo, dos de los pensadores más importantes a la hora de constituir esta teoría, eh, esta teoría económica. Sí, es una corriente además que se opone al socialismo y por otra parte al dirigismo, por lo que aboga por una mínima interferencia por parte del Estado. ¿Sí? El liberalismo económico no quiere que el Estado intervenga en sus negocios, en la propiedad privada, porque eso se regula de manera automática por el mercado y además está en contra del proteccionismo, pero eso lo veremos después. Vamos entonces los postulados, ¿sí? Del liberalismo, en qué consisten, que nos dicen además.
Y es que las ideas más importantes del liberalismo eh, se desprenden de los autores del siglo XVIII, ¿sí? Muchos de ellos, además, ingleses, ¿no? John Locke, Adam Smith, Stuart Mill y David Ricardo son los principales representantes, los que aportan todas estas ideas, y vemos cuáles son sus postulados más importantes también, ¿no? El primero, el individuo es autónomo, la libertad es una dimensión de la razón, nadie tiene por qué determinarla ni coaccionarla. Luego está el Estado de Derecho, es decir, todas las personas son iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones. Todas tienen el deber de acatar las leyes que resguardan los derechos individuales. ¿De acuerdo? Que se cumple el Estado de Derecho, bueno, tenemos ahí nuestras críticas, ¿no es así? Luego, el derecho natural. Derecho natural sí, quiere decir con los que uno nace, ¿de acuerdo? Previos a la ley. Entonces, existía un derecho, propone el liberalismo, el, el derecho natural a la propiedad privada, ¿sí? Y la organización social en grupos diferenciados por su riqueza. Ahí surge el concepto de clase, ¿de acuerdo? Y no por nacimientos, que es distinto, ¿no es así? Los estamentos que se habían dado en la Edad Media e incluso hasta el absolutismo, no garantizaban que tú te organices socialmente de acuerdo a tu acumulación de riqueza, sino simplemente por tu nacimiento. Bueno, otro de los postulados es que los derechos son inviolables. Nadie puede interferir en lo mío, en mis derechos, ni limitar lo que yo puedo hacer. Otro de los postulados era que la reducción de las funciones del Estado solamente son dirigidas hacia la seguridad, la justicia y las obras públicas, y además a garantizar los derechos individuales. Más o menos, es eso lo que cumple el Estado peruano, en teoría, por supuesto. Veamos si es realidad o no. Bueno, como les dije, la crítica surge aquí también, ¿no? Pero nuestro Estado se basa en el liberalismo también, un Estado neoliberal. Entonces el Estado solo debe intervenir, ¿para qué dicen ellos? Para garantizar la autonomía de la sociedad civil. En pocas palabras, para cuidar de mis propiedades y que no haya nadie que intente robar. Pues así, el Estado me va a brindar entonces la seguridad. Esos son los postulados del liberalismo. Aquí tenemos al principal representante, el que ideó todo este movimiento, Adam Smith, ¿no? Este es una bella ilustración de lo que sería la nueva burguesía y el pueblo, así como estaba surgiendo ahora ya el concepto eh, de propiedad privada, el concepto de intervención del Estado, el concepto de Estado de Derecho también. Veamos el liberalismo económico. El liberalismo económico es una nueva forma de pensar, ¿sí? Que se hizo universal eh, gracias al surgimiento también, al poder que fue creciendo por parte de la burguesía, ¿no? Tuvo expresión esta en una nueva teoría económica liberal que era opuesta al mercantilismo practicado por las monarquías absolutistas. Ya sabemos nosotros qué significa mercantilismo. Entonces, el liberalismo económico va a surgir como una contraposición. Ahora, la desconfianza en el Estado estaba en el núcleo del liberalismo, eso sí, hay que tenerlo en cuenta, de modo que la burguesía inglesa reclamaba la no intervención del Estado en cuestiones sociales, financieras y además empresariales en un siglo XVIII en el que la industria empezaba su auge. Estado, tú no te metas con lo que yo gano, tú no te metas cómo cumplo yo con mi, eh, con mi trabajo, cómo genero yo mi riqueza, solamente tú bríndame la seguridad. Básicamente es el postulado. Luego, la burguesía, cuyo principal interés era incrementar sus riquezas con la menor cantidad de obstáculos posibles, que lo lograron, propugnaba que la economía debía estar fuera del ámbito de acción del Estado. Eso nos hace pensar ya completamente distinto a lo que sería posteriormente el socialismo, ¿no? Mientras que el liberalismo hablaba, propugnaba que la economía debía estar fuera del ámbito de la acción del Estado, en cambio el socialismo va a hablar de la intervención del Estado justamente en la economía.
Teóricamente, el libre mercado, en lugar del Estado, fue considerado la base del crecimiento económico y el progreso social. Todo se restringe al libre mercado y, bueno, la economía se iba a regular de acuerdo a eso. El Estado no tenía por qué intervenir. En esto consiste el liberalismo económico, ¿de acuerdo? Pero ahí está la cuestión, ¿no? El sistema bancario, los grandes capitalistas, el gobierno y el pueblo. ¿Quiénes se llevan la mayor parte? Eh, pues la imagen sugiere muchísimo. Veamos el tercer punto, el proteccionismo versus el librecambismo. ¿Sí? Y es que a partir de la segunda mitad del siglo XVII y además durante todo el siglo XVIII, 1700, 1600, 1700, aparecen unas nuevas teorías económicas, ¿sí? Aparecieron ligadas además a los intereses de la burguesía. Por una parte, estaba el librecambismo, ¿sí? Con pensadores como Adam Smith y David Ricardo que defendían el libre comercio internacional, ojo, ¿sí? Y la libre competencia, sin la intervención del Estado y sin limitaciones o prohibiciones que afectaran a los productos extranjeros. A medida que iban, y es que tiene mucho sentido, porque a medida que iba creciendo la burguesía, las grandes las industrias, los primeros capitalistas, lo que convenía era justamente abrir los mercados a todo el mundo y poder producir mientras más cantidades sea, mejor posible. En pocas palabras, el librecambismo lo que hace es rechazar el proteccionismo, ¿sí? Que ejercía, además, lo ejercían todos los estados monárquicos de la época, con respecto a la economía, ¿no? Entonces, la libertad económica, que es la base del librecambismo, dio como resultado el capitalismo liberal, ¿sí? Que ya más o menos a lo que nos vamos acercando nosotros, o a la actualidad, que se caracterizó por la propiedad privada de los medios de producción y por la búsqueda del máximo beneficio y de la acumulación creciente de capital. Eso lo tenemos clarito. El proteccionismo, entonces, por otro lado, era una doctrina propia de las monarquías de la época. Hay que tenerlo también en cuenta, pues, que ellos querían proteger su propio comercio, ¿no? Y se imponían además fuertes impuestos aduaneros a los productos extranjeros, que de este modo resultaban mucho más caros. Pensemos en España, en sus colonias. O sea, sí, eh, uno de sus representantes más destacados fue Alexander Hamilton. Entonces, el modelo capitalista, a medida que perfeccionaba su esquema económico en varios campos de la industria y producción de bienes y servicios, implantaba nuevos órdenes y conceptos de manejo y movimiento del mercado internacional. No solamente era una cuestión teórica, sino que iba organizando una geopolítica alrededor. En otras palabras, surgieron nuevas formas de poner reglas a las actividades comerciales de las grandes industrias que en la mayor parte de los casos protegían a los grandes monopolios, y esto no es novedad, esto con el objeto de proteger sus propias economías a nivel mundial, por lo que surgen entonces dos entornos, ¿no? Como hemos visto, el proteccionismo y el librecambismo. Mm, Para culminar con el proteccionismo, en la etapa contemporánea representó un modelo de protección de la economía interna de cada país. Es decir, los expertos económicos mencionaban que para proteger la industria de sus propios países era necesario, ¿qué cosa? Incentivar su producción de modo que no se recurra a la competencia extranjera. La forma de desmotivar además a la competencia extranjera era aplicar ciertos impuestos, tasas o gravámenes, ¿no? Aduaneros bastante altos para que se opte por consumir los productos nacionales. Y eso era lo que incluso ocurría en Perú también, en momentos de la colonia. Ahora, entre los principios, ¿sí? Que rigen el proteccionismo, vamos a destacar cuatro. En primer lugar, la protección de las industrias consideradas estratégicas para el interés público. Luego, el fomento de la industrialización y creación de empleo. Luego, el desarrollo de industrias emergentes y evitar el dumping externo.
que dumping, ¿no? ¿Qué cosa es eso, profe? Bueno, cuando alguien empieza a vender un producto de manera mucho menos, o bueno, de una manera más barata que el resto para generar una desestabilización en la economía y hacer que todos acudan a él. Entonces sí, generar un monopolio alrededor suyo. Entonces, claro, lo que quería el proteccionismo era evitar eso, ¿no? ¿Y cómo lo iba a hacer? Bueno, por medio del eh, prohibiendo las importaciones o en todo caso subiéndole los impuestos de una manera exorbitante. Ahora, aquí está la pregunta, y esta es la lucha de hoy en día, ¿no es así? Ya superamos la Guerra Fría y hoy en día la lucha eh, por la economía mundial está entre ambos, ¿no es así? Y el coronavirus lo ha hecho más que evidente. Aunque Estados Unidos viviendo una época totalmente eh, difícil en estos tiempos, ¿no? Lamentable en realidad. Le veamos el librecambismo, entonces. Mientras que el librecambismo, a partir de la idea liberal y las independencias de las naciones de Europa, ¿no? Surgió como parte del modelo económico capitalista, hay que tenerlo en cuenta, el cual fomentó el intercambio comercial entre países, eliminando, ¿qué cosa? Los procesos aduaneros. El librecambismo se dio entre aquellas industrias que tenían un alto poder en el mercado internacional y los interesados en exportar los productos de estas empresas. Además, Adam Smith, sostuvo que el librecambismo es el intercambio entre países de bienes y materias primas sin restricciones de tipo de aranceles, cuotas de importación o controles fronterizos, ¿no? Esta política económica que plantea Adam Smith contrastó con el proteccionismo o el fomento de los productos nacionales mediante la imposición de aranceles a la importación u otros obstáculos legales para el movimiento de bienes entre los diferentes países. Ahora, ¿cuáles son los principios que rigen el librecambismo? Nuevamente, en la anterior conseguimos 4, entonces veamos que también aquí hay 4 principios del librecambismo. El primero es mayor eficiencia de los factores de producción, mayor variedad y cantidad de bienes y servicios, mientras más haya, más se puede importar, más se puede exportar, y el incremento y fomento de la competencia. Sí, por último, el logro de unas economías de, de escala también. Adam Smith, sí, un hombre sumamente valioso para la historia de la economía, y historia de la economía política también, decía que cualquier hombre, mientras no transgreda las leyes de la justicia, es plenamente libre de seguir el camino que le señale su interés y de trasladar allá donde quiera su industria y su capital, compitiendo con los de cualquier otra clase de hombres. En el sistema de libertad natural, el soberano tiene 3 obligaciones, dice él. Primera, el deber de defender la sociedad contra todo acto de violencia o invasión de otras sociedades. Segunda, el deber de proteger en lo posible de la injusticia y la opresión de otro miembro. Y tercera, el deber de erigir y mantener ciertas obras y establecimientos públicos que el interés privado de un particular no podría jamás erigir y mantener. ¿Sí? Entonces, esta es, esta es las funciones que debería de brindar el Estado dentro de un liberalismo. Entonces, es así como hemos visto la primera parte, hemos visto los 3 puntos, ¿no? Volvemos al inicio, hemos visto entonces los postulados del liberalismo, el liberalismo económico, el proteccionismo versus el librecambismo. Cada una con sus postulados, con sus principios, que nos presentan un panorama de lo que viene siendo la continuación de la historia. ¿No es así? Esto ya lo tenemos en cuenta, ocurre entonces posterior a la primera revolución industrial. Esto se da en medio del nacimiento, el surgimiento del capitalismo como sistema eh, económico.
a propósito justamente de las ideas ilustradas, ¿no es así? A propósito de la ilustración. Muy bien, muchas gracias, que les vaya muy bien y cuídense.